Desde que el ser humano tiene memoria, ha existido una pregunta que atraviesa los siglos y sigue viva en cada corazón. ¿Por qué, si Dios existe, hay tanto dolor en el mundo? Esta duda no pertenece solo a los incrédulos ni a los que han perdido la fe. Incluso los más fieles, en medio de noches oscuras, han levantado sus ojos al cielo y han preguntado con lágrimas en los ojos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? Imagina a una madre frente a la cama de un hospital, sosteniendo la mano de su hijo, viendo cómo la vida se le escapa lentamente. Esa mujer reza, suplica, grita en silencio, y en lo más profundo de su alma siente que Dios guarda silencio. O piensa en un hombre que, después de años de esfuerzo, pierde a su familia en un accidente inesperado. O en pueblos enteros que sufren por guerras, hambre, injusticias que parecen no tener fin. ¿Cómo no cuestionar? ¿Cómo no mirar al cielo y sentir rabia, miedo, desesperanza? Pero esta pregunta no es nueva. De hecho, recorre las páginas de la Biblia y la historia de la humanidad. Job, aquel hombre justo que perdió a sus hijos, sus bienes y su salud, clamaba con voz quebrantada: ¿por qué me diste la vida si todo lo que me espera es sufrimiento? Los salmos están llenos de gritos de dolor que, en medio de la desesperación, buscan a Dios en la penumbra. Y lo más impactante es que incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó esta angustia. Allí, colgado en la cruz, con el cuerpo destrozado y el alma cargada con el peso de toda la humanidad, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento nos revela algo profundo. Preguntar por qué no es un pecado, es parte de nuestra humanidad. Incluso el mismo Cristo hizo la pregunta que tanto nos atormenta. Entonces, si el Hijo de Dios se permitió dudar, sufrir y llorar, ¿acaso no tenemos nosotros también el derecho de hacerlo? Y sin embargo, en esa pregunta se esconde el inicio de una respuesta. El sufrimiento no es una señal de la ausencia de Dios. Muchas veces, es todo lo contrario. Es en medio del dolor donde Él se manifiesta con más fuerza, aunque no lo veamos de inmediato. La existencia del sufrimiento nos obliga a mirar más allá de lo visible, a reconocer que este mundo no es perfecto y que nuestra condición humana está marcada por fragilidad, injusticia y muerte. Si todo en la vida fuera fácil, cómodo y perfecto, ¿quién buscaría el cielo? ¿Quién sentiría la necesidad de un Salvador? Es duro decirlo, pero el dolor despierta en nosotros preguntas que la comodidad jamás provocaría. Nos hace mirar hacia lo eterno, nos recuerda que no somos dueños del tiempo ni del destino, y que, en última instancia, dependemos de un Dios que sabe más que nosotros. Así comienza esta reflexión, con la aceptación honesta de la herida, con el reconocimiento de que no tenemos todas las respuestas, pero sí la certeza de que el sufrimiento, aunque nos duela, no es un accidente en el plan divino. Y comprender esto es el primer paso para descubrir que incluso en las lágrimas, puede haber un propósito. Para entender por qué existe sufrimiento en el mundo, es necesario regresar al origen. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en un paraíso perfecto, donde no había enfermedad, ni lágrimas, ni muerte. El plan original de Dios nunca fue que viviéramos en un mundo lleno de injusticias, guerras o pérdidas desgarradoras. Él deseaba comunión, armonía y plenitud. Pero en ese diseño perfecto había algo esencial: la libertad. Dios no creó marionetas, sino hijos. Y el amor verdadero no puede forzarse, requiere libertad. Esa libertad, sin embargo, trajo consigo la posibilidad de elegir el mal. En el Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, entró en la humanidad una herida que se ha transmitido de generación en generación: la fragilidad, el dolor, el sufrimiento. No fue Dios quien lo puso allí, fue la consecuencia de la elección humana. Quizás alguien diga: pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal de una vez por todas? La respuesta no es sencilla, pero pensemos en esto. Si Dios eliminara el mal, tendría que acabar con nuestra libertad, y eso significaría también destruir nuestra capacidad de amar. Porque donde no hay libertad, tampoco hay amor verdadero. Y Dios nos ama tanto, que incluso respeta nuestras decisiones, aunque nos lleven a caminos de sufrimiento. Claro que no todo dolor proviene de nuestras elecciones directas. Hay sufrimientos que parecen injustos,
como enfermedades que atacan a los inocentes, desastres naturales o tragedias inesperadas. Y es allí donde el misterio se hace más profundo. En esos casos, el sufrimiento se convierte en un recordatorio de que vivimos en un mundo caído, marcado por la imperfección. La tierra misma gime, dice la Escritura, como una madre que espera el momento del parto. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él no observa desde lejos, como un espectador frío. En Jesús, Dios se hizo hombre y decidió experimentar el sufrimiento en carne propia. Fue rechazado, humillado, torturado y asesinado injustamente. Cuando miramos la cruz, vemos al mismo Dios compartiendo nuestro dolor, no evitándolo. El sufrimiento de Cristo nos dice que Dios no está lejos de nuestras lágrimas, sino que camina con nosotros en medio de ellas. Y aquí surge otra verdad poderosa. El sufrimiento, aunque nos hiere, puede transformarnos. Muchos testimonios de fe demuestran que las pruebas más duras producen en nosotros una fuerza que desconocíamos. El dolor abre en el corazón una sensibilidad hacia los demás, una compasión que no se aprende en los libros, sino en las lágrimas. La persona que ha sufrido suele ser la que mejor consuela a otro. El que ha perdido, sabe acompañar. El que ha llorado, entiende de verdad el valor de una sonrisa. Así, aunque no comprendamos completamente el misterio, podemos afirmar algo: Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima puede convertirse en semilla de esperanza, cada herida en cicatriz que cuenta una historia de superación, cada noche oscura en preparación para un amanecer. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser testimonio para salvar o animar a otros. La pregunta, entonces, comienza a transformarse. Ya no es solo ¿por qué sufro?, sino también, ¿qué quiere enseñarme Dios en medio de este dolor? Y aunque la respuesta no siempre llega de inmediato, el simple hecho de abrirnos a esa posibilidad cambia la perspectiva. Cuando atravesamos el valle del dolor, lo primero que sentimos es injusticia. Pensamos, no merezco esto, ¿por qué a mí? Y esas preguntas son humanas, legítimas, parte de nuestra naturaleza que busca sentido. Pero lo que muchas veces olvidamos es que, en medio de la tormenta, el sufrimiento puede convertirse en un maestro oculto, alguien que aunque no invitamos a nuestra vida, llega para dejarnos enseñanzas que no habríamos aprendido de otro modo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron en el sufrimiento un camino hacia una fe más profunda. Pensemos en Job, aquel hombre justo que perdió todo: familia, salud, riquezas. En su dolor llegó a cuestionar, a gritar, a sentir que Dios se había apartado de él. Sin embargo, al final de su prueba, Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Su sufrimiento le permitió experimentar a Dios de una forma que nunca habría imaginado, no solo como un concepto, sino como una presencia real en su vida. Algo similar ocurre con nosotros. Cuando la vida es cómoda, rara vez buscamos a Dios con intensidad. Es en los momentos de crisis, cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, que levantamos la mirada hacia el cielo con desesperación. Y aunque parezca duro, es allí donde Dios trabaja de manera más poderosa. El sufrimiento, lejos de destruirnos, puede ser el fuego que purifica nuestra fe, eliminando lo superficial y dejando solo lo esencial. Pero también hay algo más profundo: el sufrimiento nos conecta con los demás. Nadie está exento de lágrimas, y esa realidad nos une como humanidad. La persona que ha pasado por el duelo de perder a un ser querido entiende mejor el abrazo necesario de quien lo vive ahora. El que ha pasado hambre no puede ser indiferente a la necesidad ajena. El que ha luchado contra una enfermedad se convierte en testimonio vivo de esperanza para los que recién comienzan la batalla. Así, el sufrimiento, que parecía tan inútil, termina siendo puente de empatía, solidaridad y amor. Y no podemos olvidar algo esencial: el sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Por mucho que intentemos construir aquí una vida perfecta, la realidad siempre se encargará de mostrarnos que hay límites, que la felicidad plena no se alcanza en esta tierra. Ese anhelo que sentimos, esa insatisfacción profunda que ninguna riqueza, relación o logro puede llenar, es un eco de nuestra verdadera patria,
la eternidad con Dios. El dolor nos hace añorar ese lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, como dice el Apocalipsis. Sin embargo, aceptar que el sufrimiento puede transformarnos no significa minimizarlo. Dios no nos pide que finjamos que no duele, que pongamos una sonrisa falsa mientras el corazón sangra. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, aun sabiendo que lo resucitaría. Ese llanto nos revela que el dolor es real y que Dios lo valida. El sufrimiento no es negado en la fe, es abrazado, y al mismo tiempo, redimido. Entonces, cuando nos preguntemos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Quizás una parte de la respuesta sea esta, porque a través de él podemos descubrir verdades que en la comodidad nunca veríamos. Porque en medio de las lágrimas, la fe se hace más auténtica, el amor más sincero y la esperanza más firme. Aunque el sufrimiento pueda parecer un muro que nos separa de Dios, la verdad es que en muchos casos se convierte en el puente que nos lleva a experimentar su cercanía de una manera diferente. Cuando todo parece derrumbarse, cuando no quedan fuerzas ni recursos humanos, es allí donde descubrimos que la gracia de Dios es suficiente, que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. El apóstol Pablo lo entendió en carne propia. Oró 3 veces para que Dios quitara de su vida un aguijón en la carne, una especie de sufrimiento constante que lo atormentaba. Sin embargo, Dios no lo eliminó, sino que le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió entonces que el sufrimiento no lo alejaba de Dios, sino que lo llevaba a depender más profundamente de Él. Y esa misma experiencia está disponible para nosotros. Cuando perdemos algo o alguien que amamos, cuando enfrentamos injusticias o enfermedades, podemos caer en la tentación de pensar que Dios está ausente. Pero, en realidad, muchas veces es en esos momentos cuando Él está más presente, aunque no lo sintamos de inmediato. Su presencia no siempre se manifiesta en soluciones rápidas o milagros visibles, sino en la paz inexplicable que llena el corazón en medio de la tormenta, en la fuerza que aparece cuando pensábamos que no podíamos más, en la esperanza que brota en medio del caos. El sufrimiento también nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. Nos recuerda que vivimos en un mundo herido, y que Dios nos llama a ser parte de la respuesta. Cada vez que consolamos a alguien, cada vez que tendemos una mano al necesitado, cada vez que compartimos nuestra propia historia de lucha, estamos encarnando el amor de Dios en un mundo que gime de dolor. De esta manera, el sufrimiento nos transforma en instrumentos de consuelo y esperanza para los demás. Pero hay un aspecto aún más profundo. El sufrimiento nos une a Cristo de una manera única. La Biblia dice que compartimos los padecimientos de Cristo para también compartir su gloria. Cuando sufrimos, estamos participando, de algún modo, en la misma experiencia de Jesús en la cruz. No significa que nuestro dolor sea inútil o que carezca de propósito, sino que, en ese misterio, Dios lo utiliza para acercarnos más a su Hijo, para moldear en nosotros la imagen de Cristo. Y aquí surge una paradoja poderosa. Cuanto más grande es la herida, más grande puede ser la manifestación del amor de Dios. Cuanto más oscuro es el túnel, más resplandece la luz que llega al final. El sufrimiento, aunque jamás lo busquemos, puede convertirse en el escenario donde Dios realiza su obra más transformadora. Por eso, cuando el mundo nos pregunte, ¿dónde está tu Dios en medio de tanto dolor?, la respuesta no es una teoría complicada, sino una vida que demuestra que, incluso en las lágrimas, hay esperanza. Que incluso en el vacío, hay consuelo. Que incluso en la muerte, hay vida eterna. El sufrimiento no tiene la última palabra. Cristo la tuvo en la cruz y la confirmó en la resurrección. Y esa victoria es la que nos sostiene en medio de cualquier tormenta. El sufrimiento no es solo un misterio que debemos aceptar. También es un maestro silencioso que nos enseña lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Nadie quiere pasar por el dolor, pero es innegable que muchas veces es precisamente ese dolor el que abre nuestros ojos, cambia nuestras prioridades y nos ayuda a crecer en maneras que nunca imaginamos. Piensa en esas veces que la vida te obligó a detenerte. Una enfermedad, una pérdida, un fracaso. En medio de la frustración y la tristeza, algo profundo sucedió dentro de ti. Tal vez aprendiste a valorar lo que antes dabas por hecho: la salud, la familia, la amistad.
Tal vez entendiste la importancia de cada momento, de cada día, de cada gesto de amor. El sufrimiento, aunque nos hiere, también nos despierta. Dios permite que pasemos por estas experiencias no porque disfrute vernos sufrir, sino porque en ese proceso se forja un carácter más fuerte, más compasivo, más parecido al de Cristo. El oro se purifica en el fuego, y nuestra fe se fortalece en medio de las pruebas. Sin pruebas, nuestra fe se mantendría débil, superficial, basada solo en lo que vemos. Pero cuando caminamos en medio de la oscuridad y aún así seguimos creyendo, estamos desarrollando una fe que puede sostenernos en cualquier circunstancia. Además, el sufrimiento nos conecta de manera especial con los demás. Cuando has atravesado una herida profunda, puedes comprender con mayor sensibilidad el dolor ajeno. Puedes mirar a alguien a los ojos y decirle, yo también pasé por ahí, y sé lo que se siente. Esa empatía que surge del dolor compartido es una herramienta poderosa que Dios usa para traer sanidad y esperanza a otros. Nuestro sufrimiento se transforma en un canal de consuelo, porque lo que recibimos de Dios en nuestras luchas podemos compartirlo con los que sufren. Es por eso que, a lo largo de la historia, los hombres y mujeres que más impacto han tenido en el mundo casi siempre han atravesado momentos intensos de dolor. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que de esas experiencias surgió una fe más profunda, una visión más clara y una compasión más auténtica. Lo que parecía una herida irreparable se convirtió en fuente de bendición para muchos. Entonces, cuando preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Quizá parte de la respuesta es que ese sufrimiento nos empuja a ser mejores, a amar más, a depender menos de nosotros mismos y más de Él. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos su gracia, su guía y su amor. Nos enseña que la vida no se trata solo de acumular cosas o de vivir sin problemas, sino de aprender a caminar de la mano de Dios en cualquier circunstancia. El sufrimiento, aunque amargo, tiene la capacidad de dar frutos si lo entregamos a Dios. Como una semilla que muere bajo la tierra antes de dar vida a un árbol, nuestras lágrimas pueden convertirse en la semilla de algo nuevo y poderoso. Y es en esa aparente contradicción donde encontramos la verdadera grandeza del amor de Dios, que incluso lo que más duele puede ser transformado en algo que nos construye, que nos acerca a Él, que nos prepara para lo eterno. Llegamos al punto más profundo de esta reflexión. Si Dios permite el sufrimiento en el mundo, no es porque se haya olvidado de nosotros, ni porque disfrute vernos llorar, sino porque incluso en medio del dolor más grande, Él sigue obrando con un propósito eterno. El sufrimiento nos recuerda que esta vida no es el final de la historia, que lo que ahora vemos como una herida, un vacío o una injusticia, será restaurado algún día en la eternidad. La Biblia nos asegura que llegará un momento en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Ese es el destino final que nos espera, esa es la promesa que sostiene nuestra fe. Mientras tanto, aquí y ahora, vivimos en un mundo herido por el pecado, donde el sufrimiento es inevitable, pero nunca definitivo. Porque la cruz de Cristo nos demuestra que el dolor más injusto, más cruel y más incomprensible, fue transformado por Dios en el acto más glorioso de amor y salvación. Cuando miramos la cruz, entendemos que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él mismo lo experimentó en su propio Hijo. Jesús conoció la traición, la soledad, el dolor físico y la angustia emocional. Y aún así, a través de ese sufrimiento, abrió el camino a la vida eterna. Esa es la mayor prueba de que Dios siempre puede sacar bien del mal, luz de la oscuridad y esperanza del sufrimiento. Por eso, aunque no siempre tengamos todas las respuestas, aunque las lágrimas sigan brotando y el corazón siga preguntando por qué, podemos confiar en que Dios está presente, que no nos abandona, que su amor sigue siendo más grande que cualquier herida. Cada sufrimiento, cada pérdida, cada noche oscura puede convertirse en una oportunidad para abrazar más fuerte su promesa, para acercarnos más a su presencia, para aprender a vivir con la mirada puesta en lo eterno. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. ¿Qué sufrimiento has vivido que más te ha marcado? ¿Hubo un momento en que sentiste que Dios estaba en silencio, pero luego descubriste que en realidad estaba contigo todo el tiempo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios,
porque tu testimonio puede ser el consuelo que alguien más necesita escuchar hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos compartiendo palabras que fortalezcan tu fe, que te recuerden que nunca estás solo y que Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio del dolor. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video, porque cada uno de ellos puede ser la respuesta que estabas esperando. Y antes de irte, deja en los comentarios esta frase como declaración de fe: Dios está conmigo incluso en mi dolor. Quiero ver cuántos de nosotros estamos unidos en esta verdad poderosa, porque juntos podemos construir una comunidad que se sostenga en la fe, la esperanza y el amor. Recuerda, el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios.